Buenos días y bienvenidos a un nuevo video de Caminando el Mundo. Somos Belén y Martín y hace más de 2 años y medio estamos viajando por América en motorhome. Actualmente nos encontramos en Bolivia, más precisamente en Santa Cruz de la Sierra, la ciudad más grande del departamento de Santa Cruz, que en esta vuelta es el único departamento que hemos visitado por ahora. En el video anterior les mostramos nuestro recorrido por esta ciudad que nos gustó mucho. Es muy bonita, tiene muchos contrastes, se come rico, pero bueno, en este video vamos a volver a la ruta. Vamos a ir rumbo hacia Samaipata, que está a unos 120 kilómetros. El GPS dice que son 3 horas, a pesar de que son 120 kilómetros. Y algo que aprendimos en nuestra primera vez en Bolivia, recuerden que esta es nuestra segunda etapa, es que si el GPS ya avisa que van a ser varias horas, van a ser varias horas de verdad. Y tal vez nos tome 1 o 2 horas más de lo que dice el GPS. Así que, bueno, vamos a arrancar. Así que los invitamos a vivir con nosotros un nuevo día de aventuras. Después de unos 40 minutos de viaje, salimos de la ciudad de Santa Cruz, salimos también de la ciudad de La Guardia, que está pegadita a Santa Cruz. Y recién acabamos de pagar el primer peaje de unos 6 bolivianos, que es el recorrido hasta Samaipata. Vamos a agarrar la ruta 7, que es la vieja ruta a Cochabamba, que pasa por Samaipata. Supuestamente es una ruta con muchísimas curvas, en la que vamos a ir ganando altura a medida que transcurran los kilómetros. Seguimos ruta, estamos yendo hacia las montañas que se pueden ver de fondo. La idea es empezar a trepar un poco las montañas, vamos a dejar los llanos. En Santa Cruz de la Sierra estábamos a unos 400 metros sobre el nivel del mar, pero ahora vamos a empezar a subir un poquito. Estamos llegando a un peaje que me parece que también tiene control, porque está la soga cruzando de lado a lado en la ruta. ¿Adentro? Gracias. Gracias. Dame. Tenés acá todos los pasaportes de los dos. Dale, gracias. Hola, buen día. ¿Cómo te va? Gracias. Ahí presentamos el peaje que pagamos hace un ratito de 6 bolivianos. Y había, como les contamos, una soga en el medio de la ruta. Para poder hacer el control, vos tenés que bajarte con el papel de aduana, pasaporte e ir hasta donde están los oficiales, porque no se acercan al vehículo. Fui y resulta que, bueno, me preguntaron de dónde veníamos, a dónde íbamos y demás. Y me dice, acá se deja para el refresco. Y yo, ¿cuánto quiere que le deje? Y me pidió 20 bolivianos, lo cual me pareció muchísimo, porque en realidad no hay que pagar nada. Y además vos bajaste sin la billetera, porque como la entrada la tenemos directamente en el pasaporte con el sello, la billetera queda en la camioneta. Le dije que no tenía plata encima y me dijo, bueno, vaya, pase. Así que bueno, nada, hemos pasado el control policial y también el peaje. Y ahora empezamos a hacer una parte de la ruta 7 que va toda en zigzag contra el río Piraí, por el medio de las montañas. La verdad que por ahora la ruta es hermosa. La ruta es bellísima y ya extrañábamos un poco hacer rutas más sinuosas, ir subiendo a poquito, con un poquito más de adrenalina, se podría decir.
Después de 3 horas de ruta hemos llegado al hermoso pueblo de Samaipata. Samaipata en quechua significa lugar de descanso en las montañas y creo que no podría tener un mejor nombre porque realmente está enclavado en el medio de todas las montañas. ¿Qué te pareció la ruta hasta acá, Belu? La ruta fue preciosa, los paisajes fueron increíbles. Samaipata está a 1670 metros sobre el nivel del mar, así que subimos unos 1200 metros desde Santa Cruz. Esta ciudad fue fundada por el 1600, en el siglo XVII, por los españoles, que estaban acá fundando diferentes ciudades para colonizar toda la parte de los valles cruceños, y su nombre original era el Valle de la Purificación de la Santísima Virgen. No tengo el dato de cuándo pasó a ser Samaipata, pero me gusta más Samaipata. Y este pueblo tiene la particularidad de ser considerado el pueblo hippie de Bolivia. En esta ciudad viven más de 10.000 personas de más de 30 nacionalidades diferentes, por eso se lo considera un pueblo hippie. Hay gente de todas partes del mundo que deciden quedarse a vivir acá en Samaipata, vienen de paseo y se quedan. Ahora les vamos a ir mostrando un poco lo pintoresco que es Samaipata. Esta que tenemos acá es la plaza principal del pueblo. Miren ahí atrás todo el marco que tiene con las montañas. Por allá arriba también se pueden ver casas en las montañas. Miren qué plaza prolija. La verdad que está muy linda, muy cuidada, con esculturas, plantas. Está hermosa la verdad. Y se escucha gente hablando en muchos idiomas distintos por lo que les contamos antes. Y lo más lindo que tiene Samaipata es que como subimos más de 1000 metros, bajó la temperatura, así que está mucho más agradable durante el día y vamos a pasar mucho mejor la noche. Por acá tenemos el cartel de Samaipata que tiene los helechos gigantes y a los cóndores. Y en los alrededores de la plaza hay un montón de restaurantes. La verdad que con un ambiente muy lindo para ir a tomar algo, a comer. Y lo mejor de esta plaza es que además se puede pasar la noche acá con el motorhome, así que seguramente nos quedemos por acá durmiendo. Ya empezó a caer el sol en Samaipata. Algo para destacar realmente que nos sorprendió es la pulcritud que hay en las calles. Hay una limpieza impresionante, no se ve nada de basura. Cada callecita que agarramos tiene más agencias, más restaurantes. Y lo que está hermoso son los murales, el ambiente. Miren qué lindo que es todo. Y ahora sí nos hemos vuelto a Blanquita a tomar un mate. La verdad que por ahora me está encantando Samaipata. A primera vista parece un pueblo muy bonito, muy lindo. Y algo para aclarar es que acá en Samaipata, para recorrer los alrededores, hay que hacer toda una excursión. Lo que encarece un poco el destino porque hay muchísimas cosas para ver en los alrededores, sobre todo para hacer caminatas a distintos paisajes. Acá muy cerquita está el Parque Nacional Amboró. Buenos días amigos, ¿cómo andan? Hoy es el cuarto día que estamos acá en Samaipata. Estuvimos 2 días completos en Blanquita trabajando, nos resultó muy cómodo, muy tranquilo. Así que elegimos este lugar para parar un poquito, poner al día los videos, las publicaciones y demás. Como les contamos antes, para recorrer los alrededores de acá de Samaipata, todo se hace en excursión, no hay forma de ir uno por su cuenta a conocer. Y a nosotros no nos gustan mucho las excursiones porque te llevan muy rápido y no te permiten por ahí disfrutar tanto de los lugares. Y las excursiones tienen un precio fijo que se divide entre la cantidad de personas que hay. Si hay pocas personas, el tour es mucho más caro y si no, son más baratos. Pero arrancan en 20, 25 dólares, ¿no? Suponiendo que se completa el tour. Pero bueno, hoy lo que vamos a hacer es ir a visitar un lugar que se puede visitar por cuenta propia y es un sitio único en el mundo.
Tomamos el desvío hacia el fuerte de Samaipata. Nos quedan unos 5 kilómetros por esta ruta que no para de subir. Es increíble lo que estamos subiendo. En esta parte del camino la ruta se puso extremadamente angosta. Y estamos subiendo muchísimo. Estamos a la altura de la cumbre de las montañas que están al lado. Lo que va a hacer bajar de acá. Va a tener que ser en primera y bien despacito porque esta última parte está picante. Llegamos ahora sí al estacionamiento, ahí adelante la dejamos a Blanquita. Fue impresionante todo lo que subimos para llegar hasta acá, la verdad que el camino estuvo complicado, pero bueno, lo pudimos pasar con Blanquita por suerte. ¿Y por qué vinimos acá, Belu? Estamos en el fuerte de Samaipata, que es un sitio muy importante y único a nivel mundial. Acá se encuentra la piedra tallada más grande del mundo y fue declarada por la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad. Así que bueno, hay que ir a sacar la entrada y entrar a conocerla. Ya pagamos la entrada, sale 50 bolivianos por persona para extranjeros, poco menos de $10, así que ya estamos listos para entrar. Vamos a empezar el recorrido. Esta es la roca que vamos a visitar. Vamos a hacer todo un recorrido caminando. Hay distintas formaciones y tallados que les vamos a ir mostrando en este recorrido, así que nada, estamos ansiosos por empezar a conocer. Y nosotros estamos ahí en el centro de atención al turista y este va a ser un poco todo el sendero que vamos a ir haciendo. Y ahí en el medio está la roca tallada. Una de las cosas más interesantes que tiene este lugar es que en un principio era un centro de culto ceremonial para la cultura chané. Ellos fueron quienes estuvieron originalmente acá en la roca. Luego vinieron los incas, que vinieron a explorar la zona y usaron la roca tallada como base para explorar los alrededores. Y ahí llegaron hasta el río Paraguay, se encontraron con los guaraníes y los guaraníes terminaron acá en el fuerte tomándolo. Y por último lo terminaron tomando los españoles, que lo usaron como un campamento base y un fuerte para controlar a los guaraníes. Y ahora ya estamos haciendo el sendero. Estamos caminando por el mismo lugar que han caminado muchas culturas a lo largo de los años, así que es un lugar muy interesante. Llegamos a un primer mirador, miren qué linda vista que tenemos de las montañas, los valles. El que está ahí enfrente es el Parque Amboró. Y este parque nacional es uno de los atractivos que se pueden visitar desde Samaipata y en su área protegida se puede ver la mayor variedad de aves de todo el mundo. Es que es un área enorme que prácticamente es muy difícil de visitar. Si no mal recuerdo, es el parque nacional más grande de Bolivia. Tiene 2 accesos. Nosotros estamos en la zona sur. Este es el acceso sur. Del otro lado está el acceso norte. Se lo puede visitar solo en excursiones o yendo a hoteles, alojamientos que tienen acceso al parque. También dentro de este parque se encuentra el bosque de helechos gigantes. Así que nada, si tienen la posibilidad pueden visitarlo. Llegamos ahora a la segunda área de descanso. Ese camino que se ve ahí, todo serpenteante, es parte del camino que hicimos para venir. Y si prestan atención, ahí atrás está el pueblo de Samaipata. La verdad que realmente es un lugar privilegiado en el medio de la naturaleza. Realmente está en un lugar muy hermoso. Esto tengo entendido que ya son los Andes porque de acá sale la caminata al codo de los Andes, que es donde la cordillera que viene recta dobla así un poquito. Así que nada, estamos a casi 2000 metros sobre el nivel del mar. Y este pueblo vive principalmente del turismo y de la agricultura. Y nada, no puede tener mejor puesto su nombre, ¿no? No, es muy lindo, como les contamos, Samaipata es descanso en las alturas y está para quedarse acá descansando.
es que sin exagerar, miren lo que es todo verde. Con ustedes, amigos, ahí tenemos la roca tallada más grande de todo el mundo. Tiene 220 metros de largo por 65 de ancho y es una roca de arenisca. Miren lo impresionante que es. Es realmente impresionante, es impactante verla, no la habíamos visto hasta ahora en el recorrido en persona. Este es el primer mirador que está alto, así que la podemos ver desde arriba. Y esta roca, al ser de arenisca, es muy fácil de tallar, tiene tallados animales, formas geométricas. Hay distintos tallados con significados, tanto para la cultura chané como para la guaraní, que fueron las que hicieron estos dibujos, pero el hecho de que sea de arenisca también hace que sea muy fácil de que se erosione por el viento, que hay muchísimo viento en esta zona, y por las lluvias. De hecho, ya hay algunos animales que no se pueden ver por este motivo, y desde que es patrimonio de la humanidad no se puede subir a la roca, todo el recorrido es bordeándola. Si alguien osara cruzar a la roca, si tallara la roca, si la dañara, la multa mínima es de $300, de ahí en adelante según el daño que haya hecho. Y las construcciones que se ven ahí atrás son de la época incaica y los españoles lo usaron como fuerte por la ubicación estratégica que tenía. Desde acá se ve prácticamente todo. Ahora llegamos al Mirador 2, vamos a subir ahí arriba para tener unas buenas vistas de la roca tallada que está muy cerquita. Desde este lugar se puede ver mucho mejor las formas talladas en la roca. Ese que se ve allá es el jaguar, no se ve muy claro, pero esa es la cabeza y esas serían las patas. Más arriba tenemos al puma que se ve clarito, atrás está el muro inca y del otro lado las dos líneas que se pueden ver forman el dorso de la serpiente. Ahí se puede ver en este cartel la forma que tiene el jaguar, el puma, el coro de los sacerdotes que desde acá no se ve. Este templo era usado por los sacerdotes incas, lo que hacían era poner en las hornacinas talladas en la roca a las momias y a los ídolos, y acá oficiaban todos los servicios espirituales. Por allá atrás está la estructura de las casas y estas que tenemos acá son las terrazas de cultivos agrícolas de la época. La verdad que es impresionante este lugar. Me parece muy loco pensar en todas las cosas que deben haber pasado en este lugar, en estas rocas, los usos que le dio a esta montaña a cada cultura. La verdad que es increíble. Acá tenemos la casa española en forma de U, está mirando hacia la roca tallada. Y esa de allá es una casa inca que se cree que era con uso ceremonial. Los españoles la desmantelaron para poder construir su casa. Esta era otra de las casas incas que había en esta zona. Pareciera que la están reconstruyendo. Este que está acá es el templo de las 5 hornacinas, es de origen inca y acá es donde se colocaba a la gente importante momificada para luego rendirle culto. Y estos muros incas, que están hechos en forma de L, eran un observatorio astronómico que permitía a través de la posición del sol determinar los solsticios, equinoccios y determinar también el calendario de actividades festivas. Este sitio se puede visitar con guías. Cuando compras la entrada hay un cartelito que dice qué guías están hoy. Así que nada, armás un grupo y salís a recorrer. El guía que estaba delante nuestro salió directamente, no hizo esta parte. Así que estimo que no debe estar incluido en el paseo guiado, pero nosotros vamos a recorrerlo porque elegimos hacerlo sin guía. Igualmente hay muchos carteles informativos en las paradas que te explican qué es lo que uno está viendo, así que nada, está bueno para ser autoguiado. Siguiendo el sendero llegamos a este lugar donde hay muros de adobe y piedra de más o menos 1 metro, que según las excavaciones arqueológicas que se hicieron se determinaron que pertenecieron a los incas.
Y en las excavaciones lo que también se encontró es que estas construcciones fueron hechas sobre construcciones antiguas que pertenecían a las culturas chanés y mojocoyas, y además se encontraron muchísimos objetos incas como jarras, ollas, materiales líticos, que dan cuenta de que esta zona era usada con un fin habitacional y también de vigilancia de la zona oeste de la roca. Este de acá era el tambo, era una estructura incaica que funcionó más o menos entre 1470 y 1490, fue ícono del imperio inca y fue usado como cuartel, almacén de ropa y armas, y también servían de estructura de descanso cuando se hacían los caminos prehispánicos. Y este edificio enorme que tenemos acá se llamaba Cayanca. ¿Y qué era, Belu? Es una construcción inca que tenía un uso militar. Se cree que no fue terminada en las excavaciones e investigaciones que se hicieron. Se entiende que fue quemada por los guaraníes y los chiriguanos que vinieron a tomar el fuerte después de que llegaron los incas. Es el segundo más grande de Bolivia, el Cayanca más grande está en Incayacta y bueno, tiene unos 70 metros de largo por 14 de ancho. Enorme. Enorme. Y del otro lado tenemos la roca tallada. Acá tenemos también una reconstrucción hipotética de cómo sería el Cayanca, el tambo. Miren qué locura. Y ahora el sendero sigue por acá, vamos a ir hasta el Chincana. Acá llegamos al Chincana, es como este pozo que está simulado ahí, tiene más o menos unos 16 metros de profundidad y está acá abajo. Ahora está tapado, así que no se puede ver hasta el final. Y de hecho no se sabe ni siquiera cuál fue el uso real de este Chincana. Pudo haber sido, según lo que creen, un pozo de agua, un área de castigo o un túnel con ramificaciones para escaparse. La visita fue increíble, realmente valió la pena haber venido hasta acá. Es un lugar único en el mundo, como ya les hemos contado, y nos parece que vale la pena visitarlo. La verdad que está muy bien armado los senderos, se puede recorrer mucho, hay mucha cartelería contando lo que uno ve, así que para mí también vale mucho la pena. Y ahora vamos a emprender la bajada de este lugar, vamos a volver a Samaipata y vamos a ir a comer algo, ¿no? Vamos a ver si todavía está abierto el mercado para almorzar. Acá se almuerza temprano, a las 11:12 ya están todos almorzando y yo creo que ya son como las 2 de la tarde. Así que bueno, vamos a ver qué tal. Ya bajamos del camino al fuerte de Samaipata y lo que vamos a hacer ahora es lo que más nos gusta de Bolivia, que es ir a comer a sus mercados municipales. Esperemos que quede algo. Este mercado es hermoso, está súper nuevo, de hecho es el mercado nuevo. El mercado municipal antiguo está enfrente de la plaza principal de la ciudad. En el que ya hemos comprado. Así que bueno, vamos a ver si podemos comer algo. Ya estamos en el mercado y parece que vamos a tener suerte porque todavía hay algunos restaurantes. Miren lo que es la vista de las montañas atrás para comer. Ya tenés la sopita de maní, Belú. Tengo la sopa de maní. ¿Qué tiene? Papa y fideo. Y el caldo, que está hecho con maní cocinado, licuado. ¿Vas a probarlo? Voy a probarla, no me acuerdo la verdad si la probamos la otra vez que vinimos, pero bueno, voy a hacer como que es la primera vez. Está muy buena, muy rica, tiene fideos y papa hervida. Yo hoy me pedí solo sopa. ¿Está aprobada? Súper aprobada y el plato es muy grande. Completo. Gracias. Qué buena pinta que tiene tu plato. Tremendo. Tiene verduras, lomo salteado con cebolla, pimentón, arroz. Vamos a probarlo, tiene muy buena pinta. Está espectacular. Qué bien que se come en Bolivia, amigos. La verdad que hemos comido muy rico y muy barato. Un plato completo acá incluye la sopa que comió Belu y el segundo que comí yo, que fue el plato.
Yo no sé cómo hacen realmente para comer tanto, pero lo que sí podemos contarles es que se come muy bien, la comida es muy rica. Y ahora lo que vamos a hacer es visitar el Museo Arqueológico de Samaipata y con la entrada que pagamos del fuerte se puede visitar gratis el museo. Claro, la entrada incluye la visita al fuerte, a la parte de la roca tallada y al museo donde se encuentran algunos de los objetos que fueron encontrados en el fuerte. Así que vamos a entrar porque ya nos queda 1 hora para el cierre. Desde el museo nos vinimos nuevamente a la plaza principal de Samaipata que les mostramos en el principio del video y es increíble cómo cambió hoy que es sábado. Hoy está con todos los puestos de artesanos abiertos acá en la plaza, en una callecita que está muy cerquita a la plaza. Está lleno de turistas también porque al ser sábado y estar a solo 3 horas de Santa Cruz se puede venir perfectamente por el día. Y hoy se entiende, creo yo también, por qué le dicen el pueblo hippie de Bolivia. Habíamos visto gente de todas partes del mundo, pero hoy es mucha más. La verdad que a mí Samaipata me enamoró, me encantó el pueblo y me encantaron los alrededores. La verdad que es precioso todo, está muy limpio, muy ordenado. El paisaje de los alrededores, las montañas, le dan un marco espectacular. La verdad que es hermoso y vale la pena venir a conocerlo 100%. Si ya lo conocen nos lo pueden poner en los comentarios y si no nos pueden contar si les dieron ganas de venir a conocer esta hermosa ciudad de Bolivia. Nosotros vamos a terminar acá el video. Suscríbanse al canal si les gustó este video, esperamos que lo hayan disfrutado tanto como nosotros. Activen las notificaciones para enterarse cuando estén los próximos videos y también tienen la opción de unirse al canal para tener beneficios exclusivos. Si van a viajar al exterior, recuerden llevar siempre asistencia al viajero. Nosotros viajamos asegurados con ASIS 365 y con el código CAMINANDO tienen un 5% de descuento extra a todas las promociones que haya. Y bueno amigos, en el próximo video vamos a seguir descubriendo Bolivia, vamos a seguir recorriendo este país hermoso.